claro a dónde quiere llegar, lo hace una realidad. Me da muchísimo gusto recibir en esta segunda edición, en esta lista de los 50, que recuerda que se van a convertir en 500. ¿Cómo le voy a hacer? No lo sé, pero ya vamos encaminados, ya casi llegamos a los 100. Y todavía nos falta muchos años para los 500 años de Puebla, pero nosotros ya queremos tener a los 500. Hay tanta gente como tú, como yo, como nuestro invitado de hoy, que quiero compartirles su historia. Todas las historias son valiosas de todos. Todos tenemos una historia que contar. Y hoy le toca a Luis Munguía contarnos su historia. ¡Hola, Luis! Gracias, ¿cómo estás? Bienvenido, muy contenta. Yo también. Pensé que no me ibas a contestar. Porque la gente cree, te voy a decir un secreto, yo a todo el mundo le respondo. Creo que es la única forma que tengo yo de agradecerle a la gente en general por quererme, ¿sabes? O sea, como tener la atención de decir muchas gracias y entonces le respondo a todo el mundo, a todos. A ver, ¿aquí estudiaste en Puebla? ¿Aquí naciste en Puebla? Nací en Puebla, viví en Puebla toda la vida. O sea, eres chicharronero, camotero. Sí, y amo Puebla. ¿Y qué crees? Que hasta que no me fui de Puebla, no entendí esta cosa como de defender tu tierra y de que cuando hablan mal de ella te enojas. Jamás me había pasado. Yo decía, ay, qué espectacular todas las ciudades, ¿no? Pero cuando me tocó estar en otro país y en otra ciudad, entonces entendí lo mucho que amo esta ciudad. Me encanta Puebla. Oye, ¿qué te llegaron a decir? Que decías de soy de Puebla y ¿qué te decían? Que decían que, por ejemplo, la comida, ¿no? Ay, la comida toda grasosa y así, entonces yo no, espérate, porque aparte has de saber que mi comida favorita, y es absurdo, pero en mis cumpleaños jamás debe faltar mole con arroz. Es lo único que le pido a mi mamá. Eso te iba a decir. Me encanta. ¿Te lo prepara tu mamá? Mi mamá y puedo comer cualquiera. Mole pero con arroz. El mole poblano con arroz es mi comida favorita. Que no haya pastel. Que si llega el apocalipsis, la última comida que voy a pedir es mole con arroz. Me fascina. Oye, ¿dónde estudiaste? Estudié en la de América Latina de Jesús, ahí en Dorada. ¿Y qué estudiaste? Ciencias de la comunicación. Ok. Y luego hice un bonito, pues, diplomado, una especialidad en periodismo de cultura, porque yo iba para actuación. Yo siempre quise ser. ¿Sí? Sí, esa historia es simpática porque yo no acabé en redes sociales o sea, fue como una cuestión de que me llevó la vida y tiene mucho que ver la carrera. Porque yo quería estudiar, te digo, actuación y entonces me fui de contrabando a hacer el examen al IMBA. Okay. Y entonces te piden, pues, tus referentes y pues yo puse a mi papá. Mi papá se enteró porque yo no sabía que te daban los resultados muy pronto. Entonces te van llamando y pasé todos los filtros. Le hablan a mi papá, yo no había contestado y me dijo, ¿cómo que te fuiste a hacer el examen? Porque yo me había ido a una cosa de deportes, de como las interprepas y cosas así, pero a nivel nacional. Y entonces mi papá se enteró y me dijo, te regresas ya. Porque yo era como víctima de los delincuentes. Entonces siempre o me asaltaban, o sea, siempre me robaban algo. Entonces mi papá me dijo, no vas a sobrevivir en Ciudad de México. O sea, ahorita no. Entonces, primero estudia algo aquí. Y él dijo, puedes estudiar actuación, pero aquí. Entonces yo le dije, pues la UTLAP. Y bueno, pues salí en varios supers, ¿no? Y entonces ahí es donde entro con Jesús a la UDAL y resulta que era yo muy bueno haciendo periodismo, pero yo no sabía lo bueno que resulté y ahí pues me enamoré de entrevistar justo a la gente, de platicar. Yo sí soy muy chismoso toda la vida. Entonces, y siempre analizo todo, entonces me entero de todo lo que nadie se entera, pero por ver, no porque me lo platiquen, nomás de ver. Y ahí, al finalizar comunicación, es cuando hago periodismo, y entonces yo en redes empiezo haciendo entrevistas. No empecé ni haciendo comedia, ni actuando, no. Nada. Sí, no. Empezaste a hacer periodismo, lo más difícil probablemente. En la pandemia, sí, porque aparte no es como una cosa cualquiera, porque pues te enfrentas a mucho, te expones a mucho. Y
yo lo único que decía, ¿sabes qué? Que me dio mucho pánico cuando empezó la pandemia y que nos dijeron por tiempo indefinido, porque nos íbamos dos semanas, ¿te acuerdas? Y entonces todas a sus casitas 2 semanas. Sí. Y entonces a mí me dio mucho pánico cuando veía que ya eran 3 meses y pues no volvíamos y que yo ya me iba a graduar de la carrera. Y decía, ajá, ¿y ahora cómo voy a conseguir trabajo? Si no hay trabajo, ¿cómo voy a conseguir encerrado, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer de mi vida? Entonces una madrugada estaba muy de moda MasterChef. Y entonces dije, ¿y si les escribo a todos ellos? Alguno me tiene que responder. Y si no, pues no pasa nada. Y dije, me voy a armar la sección. Y entonces en Instagram, en los lives, dije, pues los entrevisto por live y se acabó, ya no ocupamos nada, ni vernos, ni nada. Y entonces nace esta cosa que se llamaba Encerrados en el Cuarto. Pues yo estaba todo el tiempo encerrado en mi cuarto. Y me acuerdo perfecto que el primero que respondió fue Osiris Orozco. Me respondió como a las 4 de la mañana. Y me dijo, hagámoslo. Y de ahí me aventé 300 entrevistas. 300, pero ya con personalidades así chonchas. Y muy padre. O sea, la verdad es que ahí fue donde yo empecé en redes y descubrí lo bonito que eran las redes sociales. ¿Te gusta entrevistar? Me fascina platicar. ¿Y sabes qué? Conocer a la gente. Ahorita tengo pues dicen que es un podcast, pero yo no le llamo podcast, es como un programa que tengo en YouTube que se llama Anónimos, y lo único que hago con los invitados es una pregunta. Y entonces cada episodio inicia con no acepto respuestas genéricas como el bien o el mal, ¿cómo estás? Y a raíz de eso sale la plática y entonces me entero de cosas que, o sea, que no espero ni siquiera que me platiquen, ¿no? Porque no preparo de que, ay, les voy a hacer 15 preguntas. Y no, creo que cuando tú platicas con alguien como esto, pues la gente se presta, ¿no? A contarte sus historias. Que fluya. Eso me gusta. Que fluya, ¿no? Sí, que fluya. Sí. Oye, yo te conozco en pandemia. Sí. Nos conocimos en pandemia. También a mí me invitan a un proyecto, te invitan a un proyecto, empezamos a hacer, pues, digamos, conceptos no separados, no nos ponen juntos, pero conceptos separados ahí en Exclusivas Puebla. Sí. Y creo que fue un buen parteaguas. Fue un buen parteaguas Exclusivas Puebla. Gracias, Odalis, por presentarme, Luis. Sí, la Oda, que la quiero mucho. La Oda le mandamos un abrazo. Me dice, oye, un compañero está haciendo esto. Y yo, tráetelos, y lo que necesitamos es contenido. Siempre, la gente siempre ¿Cómo se llamaba ahí tu programa? El Lavadero. Claro. Teníamos el Lavadero y entonces nos poníamos a hablar de quien se pudiera. Y era puro espectáculo, porque también es lo que me gusta. O sea, yo me acuerdo perfecto de también a la Ortiz, que le mando un besote siempre, y a Gilberto, que los veía trabajar. Sandra Ortiz y Gilberto te mandamos Brenis. Un abrazo. Y a Gilberto Brenis, que yo los veía hacer su trabajo, y me acuerdo perfecto que alguna vez fui al noticiero de Sandra, y entonces la vi dar la noticia de una niña a la que le habían hecho una atrocidad. Una cosa horrible. Y ella lo dijo con este profesionalismo que necesita y que requiere la nota roja, que dije yo no, o sea, no me veo haciendo eso porque yo lloro. Yo lloro porque lloré, ¿sabes? O sea, me pongo a llorar porque estoy llorando. Entonces, no te puedes permitir eso dando una nota de ese tamaño. Entonces yo dije, que me encanta. Y desde chiquitito veía con mis abuelos siempre estos programas de espectáculo y de revista y así. Entonces dije, pues eso me gusta, soy bueno haciendo eso, pues me voy a dedicar al espectáculo, ¿no? Y entonces hicimos el lavadero y nos poníamos a contar chismes. Pero también lo que siempre he hecho no es platicar el chisme. Yo opino de los chismes. Claro. Y eso lo hace más polémico. Porque el chisme lo sabemos todos. Sí, pues el chisme te lo lee cualquiera. Pero dar una opinión, porque aparte también es complejo dar una opinión. Claro. Ya viste que luego a otros los demandan. Mejor no. Sí, no. No aplicaría en nosotros decir calladitos nos vemos más bonitos, porque ¿de qué comemos? No, y también un poco es real
esto de la libertad de expresión cuando lo haces con la base de la ley. O sea, es que todos podemos hablar de todo, mientras no ataques, ofendas, violentes absolutamente a nadie. Y con respeto también puedes decir muchas verdades. Por supuesto, ¿no? Por supuesto, sin ofender. Sin ofender. ¿No? Sin ofender. Sí, sin llegar a nada. Y bien lo comentas, si vamos a decir lo que tengas que decir bajo un fundamento, ¿no? Claro. Si sabes, bien claro. Lo comentas, oye, leo, veo programas, checo la nota, me meto a los perfiles de los personajes o de las personas de las que voy a hablar, y bueno, hay cosas que no puedes decir algo si no lo conoces. Y también te voy a decir una cosa que creo que ha sido un poco la clave de lo que yo hago, aprender a escuchar. Porque si la gente también te dice, oye, yo creo que lo que estás diciendo está mal, porque, y los lees y les permites este diálogo, pues puedes decir, bueno, tienes razón, no, la regué, una disculpa, o decirle, no, ¿qué crees? Mira, acá hay más. Y entonces entras en este diálogo bonito con la gente, en donde no se vuelve un ataque, sino vamos a analizar todo, sí. Y yo entiendo tu punto y tú entiendes el mío. Por supuesto. Creo yo que ese es también un buen punto, decir, hay que aprender también a escuchar a la contraparte, ¿no? O sea, no nada más agarrarte del chongo y decir, esta es mi verdad. Eso, ¿no? Pues que ñurca. Ajá, pues digo, vaya ñurca, ¿no? O sea, sí, no. Oye, te vas a México, decides irte a México. Decido irme a pesar de que tu papá te decía que no. Y mira, primero me fui a Nueva York. Okay. Y me fui huyendo, que era algo que te platicaba aquí afuera. Un día enloquecí. Y entonces yo dije, ¿sabes qué? Ya no voy a hacer redes sociales nunca en la vida, porque jamás un beso también a la Leti Torres, que el otro día me estaba diciendo, es que tú no te la crees. Y yo le dije, no es que no me la crea, es que si me la creo, a mí el ego se me va a ir hasta arriba. Porque me conozco perfecto y yo sé que puede ser una cosa ahí compleja para mí. Entonces, jamás visualicé en dónde estaba yo, ¿sabes? Ni la gente que a mí me seguía. O sea, yo me acuerdo perfecto que Yolette de la academia un día me escribió, yo estaba mal de COVID, y me escribió y me puso de que estoy en la iglesia, fue a la iglesia a rezar por mí. Una cosa que yo dije, pero... Gracias. Ajá, ¿sabes? Como que yo no entendía. Y entonces en la calle salíamos y pues era como incómodo, ¿no? De pronto que la gente se te quedaba viendo y decían como si es o no es este proceso en el que te reconocen y te quieren pedir una foto. Y entonces yo siempre me quejaba con mi mamá y le decía, es que mira, estos me están mal viendo. Y luego se acercaban y te decían, hay una foto. Entonces ya me sentía yo mal, ¿no? Pero hubo un punto en la pandemia en la que fue muy abrumador para mí. Porque mi primera foto me la pidieron cuando yo tenía a mi mamá internada en urgencias por COVID. Y yo estaba llorando en la farmacia. Y una chica se acercó y me dijo, yo amo tus videos, ¿me puedo tomar una foto contigo? Yo llorando. Y como que ella pues no es que, pues es que a la gente no le interesa un poco. Eso es lo cruel y lo crudo de un poco nuestra profesión, que pues tienes que estar entero siempre. Sí. Y ahí entendí a lo que me iba a enfrentar realmente. Y entonces yo dije, ya no voy a hacer redes sociales como un año después, porque enloquecí después de la pandemia. Cuando ya nos empezaron a decir de que todos fuera, como que volver a esta realidad para mí fue muy complejo, porque fue ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Regresando a ver a todo el mundo. Y entonces un día sin avisarle a nadie, más que 2 semanas antes le avisé a mis papás, les dije, me voy a Nueva York, hasta nunca. Y yo dije, me voy sin nada. Y dejé de hacer redes sociales más de un año. O sea, como 1 año y medio, una cosa así. Y entonces me voy y extrañamente Nueva York está llena de poblanos. Y un día en la Quinta Avenida me reconoció una poblana. Una poblana que vivía en Suiza y que había ido de vacaciones a Nueva York. Entonces me dijo, yo te veo en Suiza y tu contenido llega hasta allá. Y ahí fue donde me acordé lo que se sentía y dije, es que esto me gusta. Y eso te regresa. Y eso me regresa
a redes sociales, A redes y a sociales. México. Yo tomé un avión como a los 4 días. Porque aparte yo ya no me hallaba allá. ¿Qué haces? Sí. ¿No? O sea, ¿qué haces si no tienes el permiso de trabajar? Si no tienes el permiso... No te hubiera si solo tocado ahorita estás- la regada. No, Te sí, yo hubiera ya... tocado ahorita Y ni redes ni lo que nada. está pasando. O sea, una cosa... Y también no era mi plan quedarme indocumentado porque pues es mejor entrar como bien cuando quieras, Claro. ¿no? Entonces, pues hubo un punto en el que toqué fondo y dije, me regreso. Entonces, regreso a México Ujú. y genuinamente retomo las redes sociales y siempre mi comunidad ha sido bien bonita. Y entonces, una persona importante de este país un día me mandó a traer para tener una plática conmigo. Ujú. Y entonces me dijo, ¿no crees que Puebla no es, o sea, dijo así, ¿no crees que Puebla te queda chico? Uf, Y entonces dije, pues no, conmigo ha sido bien a todo dar, ¿no? Y me dijo, yo creo que podrías ver tu carrera un poco más crecerla, o sea, amplia, ¿no? O sea, como ve más allá, porque a ujú. Puebla, pues ya le quitaste todo lo que le podías haber quitado, ¿no? O sea, es momento de que vueles. Y me apoyó mucho y me dijo, vete, yo tardé como 3 meses en irme. Y yo decía, ay no, porque pues es una ciudad, pese a que ya había vivido en Manhattan, Claro. y que es una ciudad inmensa, pero la Ciudad de México tiene algo que Sí. es colosal y aparte de todo, o te abraza o te escupe, Sí, o sea, o te sí, maltrata horrible. sí. Y a mí la verdad es que me daba un poco de temor que fuera la segunda mi opción, ¿no? Y que me dijera, ¿sabes qué? Aquí no, y O te regreso. come, o te Y que me come. comiera y que me acabara y que no. Y me acuerdo perfecto, para la gente que sea agnóstica, una disculpa, fui a una cosa que hicieron aquí en el Hotel MM Ujú. por las Por las ánimas. ánimas. Hicieron un café de Jacobo Greenberg, Ah, claro. Latiz En la se Latiz. llama, en la Latiz. Y entonces estaba yo ahí y una chica me dijo, ¿te puedo leer el oráculo? Y yo, ay, sí, claro, ¿no? O sea, como que creyendo, pero no creyendo. Entonces me sacó una cartita que textualmente decía, estás postergando una decisión, tómala ya. Al día siguiente me fui. Al lunes, esto fue un 21 de agosto, me acuerdo perfecto, y yo me fui el 4 de septiembre. Y tienes ya 2 años en la 2 Ciudad de años. México. 2 años que dije bye. Oye, estás a punto de llegar al 1,000,000 de Al seguidores en TikTok. Al millón. Y pude haber llegado hace mucho, pero te he de contar que una vez me metí con una institución electoral y perdí 200,000 seguidores que me aborrecieron. Me dijeron, tú no te vendas a la política, pero he de acusarme, pues cuando uno tiene hambre. Oye, So, pues a veces, oye, uno también come, oye, ¿no? pues a veces pagan sí, yo fui de bien. esas personas. Y pues es que esto nos dedicamos un poco. O sea, yo siempre trato de decir eso, no me justifico, ya luego dije, Ujú. sí, la regué horrible, pero sí, hace mucho pude haber llegado al millón, por eso te digo que la gente un poco me aborrecía, de pronto tomé Y se decisiones, fueron, o sea, me dejaron de seguir, es que son celosas. Yo siempre digo que las redes son sí, celosas. sí, y no, y a la gente hay que darle un poco lo que te pide, Así. o sea, y si te están pidiendo no te metas a eso, pues escuchar, pero pues hay un punto en el que tienes que elegir, ¿no? Y así fue un poco. Pero sí, estoy a nada, a 100,000. Oye, los personajes han sido un éxito. Sí, Amamos los personajes de Luis sí, Munguía en TikTok. sí, pues complicado. Parte de esto que te decía, y lo retomo, de haber dicho, creo que ya no quiero hacer redes sociales, es porque en la calle me decían, tú eres Minerva Mansur. Y entonces en mi cabeza era no, yo soy Luis Munguía. Y yo quiero que te aprendas mi Qué nombre. fuerte. Y entonces yo detestaba, de hecho, ahora para Halloween, te estoy dando esta exclusiva, Siempre para me dan Halloween, para Halloween voy a hacer una cosa bien, bien padre con Minerva y Luis, porque aparte ya hice público que a mí me cae mal, ¿no? En este universo, Ya te caen mal las seguidoras de me cae Minerva. gorda, me cae mal esa mujer, y es como mi enemiga, pero porque en un tiempo realmente lo fue. Y entonces yo decía, ya no voy a hacer redes porque, ¿cómo se aprenden a ¿Representa a la Minerva? gente fea? ¿Minerva representa a la No, gente? Minerva ¿O qué? no. Minerva,
Ay, es que a Minerva me la transformaron bien bonito. Hay otro personaje que se llamaba Loreta Servige, que era nieto de Don Lorenzo, en mi imaginario, miren los problemas en los que me puede haber metido, del dueño de Bimbo, y este personaje estaba construido en ser un cáncer social, que era todo lo malo, y genuinamente era el personaje que a mí más me divertía, porque decía cada cosa. Loreta. Cada cosa, sí. Y ese ya me lo cancelaron, pero va a volver también, ahí ando con unas cosas. Pero en la universidad, que es el cómo surge esta Minerva y es a lo que representa, yo escribí porque me chocaba, siempre he sido dramático, histriónico y teatral, y entonces un día me pusieron a exponer sobre la ultraderecha. Y entonces es donde nace Loreta. Escribo un monólogo que se llamaba El Club de las Niñas Bien, y era para explicar cómo era la derecha, el centro y la izquierda en el mundo en general, ¿no? De la política. Y entonces salía Loreta a platicar con sus dos amigas, Regina Montes de Oca, que era una mujer decente, bueno, una niña, porque eran niñas, y entonces hablaba con esta niña que era centralista y que su dinero probablemente tenía una dudosa procedencia, y con Mariana Mansur, que era una niña revolucionaria de izquierda, con estas ideologías pues muy de izquierda. Pero Loreta era de ultraderecha, que sus ídolos en el mundo eran Hitler y Díaz Ordaz, Dios, ¿no? Que decía cada aberración y cada cosa que decía, para exterminar, o sea, para acabar con la pobreza, pues hay que echarnos a los pobres, ¿no? O sea, como cosas que aparte cuando te vas a ciertos lugares de México, de Puebla, escuchas ese tipo de comentarios. O sea, en todos lados hay gente que pues no está deconstruida, ¿no? Y en el monólogo se habla de Minerva Mansur, porque Loreta le dice a Mariana, pues cómo tú eres de izquierda si tu mamá es una mujer de derecha, ¿no? Porque Minerva pues era una crítica a un personaje priista. Y entonces ahí lo escribo. Ahí existió Minerva, pero solo sonaba. Entonces un día, en la pandemia, mi mamá, que amo con locura y es mi musa en todo sentido, mi mamá empezó a usar lentes, porque pues ya por la edad y entonces dejó de ver bien y entonces los lentes. Pero se los ponía de tal forma que le llegaban acá, porque entonces le molestaba que veía de lejos y veía de cerca y estaba aquí. Y se volvió adicta a las fake news. Adicta, o sea, ella todo lo que veía en redes sociales se lo creía. Claro. Todo. Entonces me acuerdo perfecto que una noche, era como viernes, jueves, una cosa así, ella hacía videollamada con sus hermanas. Y entonces se pone al teléfono, yo escuchándola y ya haciendo contenido y todo, pero feo, ¿no? Y entonces se le queda viendo a la cámara y empieza a decir foco rojo, que es una de las frases de Minerva. Es un foco rojo, y la voltea a ver y le dice a su hermana, el fin de semana no salgan porque el virus lo van a aventar desde un helicóptero a toda la ciudad y todos nos vamos a contagiar. Entonces yo lo único que hice fue carcajearme de ella. Y siempre me burlo de mi mamá, yo soy como el hijo de Minerva en la realidad, la molesto, me burlo, le hago pasar cada cosa horrenda a mi mamá y ahora sí me ama, ¿no? No entiendo por qué. Y entonces, ahí dije, esto yo lo tengo que hacer. O sea, yo, estas cosas que mi mamá cuenta, porque también luego cuenta muchas historias que a lo mejor yo no le podría creer, pero que tiene fotografías, y entonces digo, ay, sí pasó, ¿no? Así. Y entonces agarro esta personalidad de mi mamá y a Minerva, que la gente piensa que es una señora de las lomas, una señora rica, pero en realidad Minerva es un personaje de élite. Es un personaje que se ha peleado con la reina Isabel. Es un personaje que vive en estos estratos que pueden ser criticados, que toman decisiones a nivel mundial, en mi fantasía, ¿no? Se ha sentado con Marta de Baile, no, y que Marta de Baile le queda aquí, ¿sabes? O sea, que a ella el mundo le pide opinión, ¿no? Es como esta onda. Y luego mi mamá se puso muy grave
pandemia. Y entonces yo dije, ya Minerva existía en redes sociales y la gente la amaba y ta. Y entonces un día, mientras estaba yo trabajando, me llegó como esta idea, mi mamá internada, de pensar qué mal hijo había sido yo, ¿sabes? Y entonces fue como una catarsis y empiezo a escribir el monólogo de Minerva, porque Minerva la hago en teatro. La gente cree que en stand-up, pero es un monólogo teatral que se llama Quiero devolver a mis hijos. Y entonces el eje central de Minerva siempre son sus hijos, ¿no? En redes sociales es, mis hijos me hicieron esto y se lo estoy platicando a Mari, que es su asistente, y su mejor amiga, y justo en teatro platica que le paga por ser su mejor amiga, pero seguramente a Mari ni le interesa lo que ella platica, ¿no? Y entonces, la premisa es que Minerva se queja de cómo sus hijos son horrendos y los detesta y los quisiera devolver si se pudiera, y entonces empieza a ver las formas, pero al final la catarsis es ver, pues yo también fui hija y hice todo esto, claro. Qué horrible hija fui, ¿sabes qué? Estamos bien. Sí. Y entonces es como esta reconciliación, y por eso Minerva es este personaje que no es malo, es un personaje que se ha ido construyendo y que pese a todo el poder que podría entenderse que tiene, es humana. Y entonces es un personaje que, creo yo, invita a decir, güey, hay que fijarnos en todos, porque no sabemos las historias de los de al lado, y Minerva es eso, como, acabo de comer con la reina Isabel, pero voy a sentarme a comer con una persona que no tiene dinero. Y entonces la historia va de eso, suena loco, pero es como un personaje muy humano, y yo creo que por eso me caía gorda, decía ella es mustia. Y luego también las juntas celestiales o el ángel que te platicaba, eran burlas. Yo decía, estoy preocupada, Luis. ¿Por qué? Porque Dios tiene ansiedad. Dios tiene ansiedad porque no sabe por qué las garrapatas se llaman garrapatas. Eso a mí me fascina. Tú te has puesto a analizar, que seas católico o no, ¿cómo le reclamamos a Dios cosas? No, hombre. Pero aparte lo tuteas y sí, padrísimo, ¿no? Gran relación. ¿Qué pasó, oye, bro? Ya párale, ¿no? Oye. Tu guerrero. Oye, ya no quiero hacer esto, ya bájale, ¿no? Y cómo nos expresamos los mexicanos del diablo como personaje, ¿no? Está en la lotería y así. ¿Cómo nos expresamos, no? Es como, yo digo que es como la conciencia. Y entonces yo dije, pues una sección, para mí el ángel y el diablito, que es lo que tengo, es como esta conciencia de cómo le hablas tú al universo, a Dios, a la vida en general, y que te quejas, y luego hacemos preguntas bien duras, complicadas. O hasta tontas que dices, ay, ¿por qué me estoy preocupando por esto ahorita a las 2:30 de la mañana y no puedo dormir por estar pensando por qué las garrapatas no, por qué se llaman garrapatas, ¿no? Y entonces es como decir, pues claro, Dios debe estar preocupado por otras cosas, porque no sé, y yo aquí haciendo estas preguntas. Entonces eso era el ángel. Y luego, pues empezó a morir mucha gente en pandemia, mucha. Así es. Y entonces lo que yo hacía era tener estas pláticas y recibirlos, y que te decía un poco, pues era como este humor ácido y la burla, y resultó que un día me encontré con alguien a quien yo no sabía que había lastimado, y me dijo como, está un poco fuerte ese contenido, o sea, que te burles de la gente que se acaba de morir no está padre. Y dije, claro, mucho sentido, o sea, yo creo que si mi mamá hubiera fallecido cuando estuvo mal, pues no me habría reído de la forma en la que me reí. Y entonces lo que empecé a hacer fue, como tributo, recibirlos. Y entonces hay frases que ya la gente quiere mucho de esa sección, que es como, ya estás en casa, todo está bien, documentación en mano, y entonces decimos el nombre de la persona a quien se recibe. Y así, entonces creo que pues ese ha sido mi contenido en redes sociales y la historia de cada uno de estos personajes que tengo. Oye, te escucho que estás presentando el monólogo, o sea, ¿presentas el monólogo? Ahorita no, lo presenté hace un año en Ciudad de México, y la idea es esa. Mi representante y amiga Ale Luján, que le mando un besote, en Ciudad de México, está enfurecida conmigo porque yo siempre le digo que vamos a presentarlo. Y entonces me escribe de cuándo, pero he andado, la verdad es que con
pues, preparando a Minerva ahorita en otro formato. Entonces, quiero traerla aquí a Puebla. Obvio, ¿verdad? O sea, Chicas, quiero ¿qué llevarla, opinan? porque aparte, fíjate, en Puebla, te digo, yo no sabía qué tanto la gente me quería. Me aventé a hacer una obra, el monólogo aquí en Casa de Cultura, en esta, ¿cómo se llama? Luis Cabrera, en la sala Luis Cabrera de la Claro. Casa de la Cultura. Ujú. Le caben 270 personas. La gente se quedó parada. Wow. Y yo dije, nadie va a llegar, mi papá, mi mamá. Ujú. Entonces de pronto llovió, me acuerdo perfecto, ese domingo. Y mi mamá y la chica que fue la intermediaria entre el teatro y yo, me decía, es que podemos dejar ya entrar a la gente. Y yo pues, ¿a quién gente? Si nadie va a venir a verme, ¿quién? Y se llenó. Y la gente de pie, y padrísimo, padrísimo. Entonces quiero volver porque aparte es otra Minerva, es la vivo. Minerva, y es la Minerva no deconstruida, la Minerva que tiene, ¿qué mamá se atreve a decir, quiero devolver a mis hijos, no te los regreso? O sea, es esta antes de... Es válido, señora, sí. Es válido. Y todas lo piensan, y a todas un poco les caen gordos sus hijos, a todas. Entonces es la Minerva antes de redes, antes de ser buena persona. Entonces está bien más agria. Sí, es muy ácida y tiene errores. Todos tenemos una Minerva en la familia, por Dios. Todas. ¿Estás de acuerdo? O algo de Minerva tiene, o así, o luego todos enloquecemos y nos inventamos historias como las de esa señora. ¿Estás trabajando en otros personajes? Creo que no, más bien estoy retomando y rehaciendo como retomando su esencia, porque durante mucho tiempo los dejé de hacer y entonces me olvidó quiénes eran. Y entonces a Minerva pues le cambié un poco hasta la forma de hablar, los temas de los que hablaba, creo yo, y lo acepto, porque la gente me lo decía, dejó hasta de ser graciosa un tiempo, ¿no? Como que ya nada más me sentaba y grababa por no dejar de subir contenido. Uh-huh. Y entonces ahorita estoy retomando justo como esta esencia de mis personajes y proponiendo cosas con ellos. Okay. También tenía otra sección que se llamaba Mi Primer Día, que nació por ¿y ahora qué voy a hacer? Y son profesiones. Entonces lo que me pongo a hacer es mi primer día de trabajo como si fuera yo doctor, terapeuta, lo que sea, pero todo lo hago mal. Todo lo hago mal. Entonces todas estas profesiones, ahora estoy grabando los sketches con más producción, más realistas, con colaboraciones, con invitados. Y justo otra como exclusiva que va a salir, con Minerva estamos trabajando mucho porque la quiero posicionar en otro nicho. Entonces estamos haciendo un proyecto para YouTube que la gente pedía y yo decía, no, porque te tienes que aprender Luis Munguía, ese es mi nombre. Entonces yo decía, Minerva, no. Pero pues no, a la gente le gusta. Y ¿sabes qué? Ahora que he grabado va a tener como un programa de televisión. Es una como burla a los programas de televisión con invitados y me doy cuenta lo mucho que me divierto de hacerla. O sea, me carcajeo con el personaje. Está loca, ¿no? O sea, bueno, yo la veo como una loca. Oye, y además el proceso como la viste nacer, ¿no? Sí. A Minerva, que emana, ¿no? De esa esencia sí. de tu mamá, sí. ¿no? De decir, oye, así, los lentes, y además me dices que te pareces mucho a tu mamá. Sí, ayer subí un video con ella y la gente que te pareces mucho. Creo yo que no me parezco en nada a mi mamá, no hablo de lo físico, ¿no? Mi mamá es un ser espectacular y la amo con toda el alma, quisiera ser como ella, pero sí tiene la esencia de todas estas mujeres que me han regido, porque no nada más terminó siendo mi mamá, terminó siendo varias. En Puebla, tú lo sabes, hay mucho dinero en ciertas zonas, y muchas zonas sí. Muchas de pronto cuentan historias de... Vaya usted ahí a, ¿cómo se llama? Lomas de no sé qué. Ay. Deja tú, sí, o en el country club que tenemos, hay unas personalidades padres que a mí me caen muy bien, yo las disfruto mucho, pero luego escuchas cada cosa y de todas ellas, con alguien con quien trabajé de aquí de Puebla,
grababan una sección, me acuerdo perfecto, y esta mujer se dedica a medios, por eso no voy a decir su nombre, pero Omitimos fue el nombre. mi inspiración. Y entonces un día tenían un club de lectura, a ver si con eso te das idea. Y entonces tenían un club de lectura y vamos a hacer todas Círculo de un mujeres. círculo, pero lo vamos a grabar. Y ahí iba yo a asistir las grabaciones y entonces ahora le vamos a hacer el contenido muy hermoso. Cada cosa que decían sobre los hijos de las otras. No, es Ya que ni siquiera voy a sacar a mi hijo de tal colegio porque ya te diste cuenta que ahora aceptan a cualquiera. Todas esas frases yo las ocupo en mi vida porque la gente dice, no hay mujeres así, claro que las hay. Y de pronto tienes tanto que, pues, ¿qué te queda más que andar contando tus historias y así? Entonces tiene la esencia de muchas personas, de muchas personalidades, ¿sabes? Entonces, sí, pues la he visto convertirse. Sí. Y yo con ella también un poco. Eso te iba a decir, han crecido juntos. Sí. O sea, Minerva y Luis Munguía, Sí. ¿no? Luis Munguía es el corazón, ¿no? Es la bomba. Sí. Pero hoy la imagen, ¿no? La imagen de Minerva superó a Luis, ¿sí? Por mucho. Por mucho. Por demasiado. Y ya estoy muy reconciliado con esa idea. Y lo acepto porque al final también pues ese es mi trabajo, Claro. o decidí que fuera, Claro. y yo creo que parte de lo que me ha enseñado Minerva es cómo funciona un poco el medio, porque yo no lo conocía, yo no tuve este apadrinaje de mi papá fue tal actor, mi Claro. mamá fue tal actriz, o mis abuelos eran tal, o que conociéramos a alguien del medio. Yo la primera entrevista física que obtuve fue con Lalo el Chamaco y lo agarré en la calle. Él iba en la calle y le dije, se me ocurrió en ese momento y si lo entrevisto. Y en la calle le dije, ¿me puedes dar tu número? Te quiero entrevistar. Así ha sido. Me he ido agarrando de todo lo que voy viendo, obteniendo, lo que se me va presentando, porque también creo yo que la vida te pasea las oportunidades. Claro. Y te las pavonea preciosas. Y nunca te las va a dar. Yo no conozco a alguien que llegue que toma. Nadie. Esta es, no. Creo que más bien la vida, y tú que te dedicas a lo mismo que yo, a la vida hay que arrebatarle las cosas. Por supuesto. Entonces yo jamás he desaprovechado. Y ahora con Minerva he aprendido que así funciona la vida. Entonces eso me enseña mi personaje, ¿sabes? Como a creerme todo. Oye, ¿tuviste un momento ahorita difícil de salud? Sí. Ya. Sí. Ya salí y yo creo que se me juntó todo. O sea, lo platicábamos. Desde la pandemia creo que nadie quedó bien. Y entonces, justo después de haberme enfermado, como que mi salud, fui con Octavio, y pueden ver esa entrevista ahí en redes sociales. Yo tengo síndrome de Klinefelter. Uh-huh. Yo no tenía un pronóstico de vida bueno nunca jamás. Entonces, este síndrome te afecta cromosómicamente. Entonces, es una irregularidad genética y lo que te hace es que siempre estás enfermo de algo. A ver, a que yo ya tuve 5 tumores, tengo esófago de Barrett, o sea, mi mucosa se quemó a tal grado de que tengo la antesala al cáncer de esófago, o sea, siempre. Yo me acuerdo infartos, me dices. 2 infartos. O sea, eso. Y mi pronóstico de vida era de 18 años. Yo me acuerdo perfecto que el pediatra le dijo a mi mamá y mi mamá lloró. Horrible, porque le dijo, disfrútalo mejor, porque no, o sea, más de 18 no creo que aguante. Y durante algún tiempo sí lo creíamos, O sea, yo me aventaba hospitalizado semanas, siempre, desde chiquitito. Cirugías he tenido todas las que te puedas imaginar. Pero hubo un punto en el que me empecé a cuidar y entonces, pues cuando te cuidas te va bien. Y llegó el virus y como que todo mi cuerpo se descompensó de todo. Uh-huh. Y entonces te digo que yo pues decía que tenía depresión, porque aparte se sincronizó. Yo hablé de una situación que tuve de abuso. Uh-huh. Y entonces dije, claro, pues si estoy hablando de esto, viene la repercusión, y la repercusión es la tristeza, y entonces la depresión. Y así me aguanté 2 años. Y pues resultó que no era nada de eso. Estaba grave de la tiroides, y entonces la tiroides, pues al ser una glándula que te regula absolutamente todo, pues todo estaba mal.
Y entonces ya llegué de emergencia al doctor ya infartado. Pero ya estoy bien, Te ya ves estoy muy padre. bien, Ya te estoy ves muy bien. Muchas gracias. Gracias, lo Oye, agradezco. tú hablaste de este abuso. Tú hablaste Sí. de este abuso. Sí. O sea, sí, ¿alguien sí. abusó de ti? Sí, o sea, digo, lo van a tener que editar. Fue una que yo me callé durante muchos años. Y entonces en esta etapa en la que yo dije, me voy a ir a Nueva York y me voy sin historia alguna, porque pues yo ya me empezaba a sentir mal, como triste, y como que me dormía en el trabajo. O sea, de que no trabajaba, llegaba y en la silla me quedaba dormido las 8 horas de jornada. Una disculpa si estás viendo esto, ex jefe, pero eso era. O sea, yo ya no podía, ya me sentía todo el tiempo cansado, agotado, triste, ¿no? ¿Fue alguien Entonces, cercano? sí, familia. Uf, Familia, es que regularmente sí. Bueno, la persona a lo que abusa. se le llama familia, ¿no? O sea, por Ujú. lazos sanguíneos, familia, en mi caso, pues no tiene nada que ver conmigo, pero pues se me ocurrió hablarlo y yo creo que también no de la mejor forma, porque lo expuse y yo no sabía que tanta gente llegaba, ¿sabes? Entonces fue una bomba, o sea, una bomba de que pues, tuve que huir para sentirme bien. Claro. Porque ya era como mucho el acoso sobre el tema y así, y de pronto tener que dar explicaciones a todo el mundo, cuando que yo solo tenía que dárselo a una, que era la fiscalía, ¿sabes? O sea, era como una cuestión ahí. Sí llegaste bien hasta ese compleja. punto. Sí, pero no, o sea, ¿no procedió? Sí, pero no, sí. El problema es que hay una cuestión muy extraña en la gente que lo regula. Todo procede. O sea, y aparte yo no sabía que los casos de abuso o violación no prescriben. O sea, yo puedo tener 60 años y actuar legalmente, ¿no? Pero de pronto te ofrecen muchas cosas porque saben que el sistema de justicia es tan complicado que te dicen, no, pues mejor le metemos una madriza. Y entonces yo jamás he podido, o sea, no, creo que no tengo maldad tampoco. Entonces yo no quería algo así, no era esa mi intención, yo solo quería que alguien me dijera que yo no había soñado lo que en mi cabeza estaba tan tangible. Y entonces, pues lo hago público, me da esta como depresión, o sea, sonaba muy lógico, claro. Y pues así fue como lo hice. Luego se me ocurrió ir al podcast de Mr. Doctor, y entonces es un video. Él me dijo que creo que es de los más vistos de su canal. O sea, a mí gente en la calle me agarraba y me decía, qué triste tu historia. Y entonces era como, ¿sabes? O sea, como que no te das cuenta tampoco a dónde va a llegar lo que hablas en internet. Oye, tus uñas son algo que le encanta a la gente. Le fascinan a la gente mis uñas. Llevo 5 años con las uñas. Desde que empecé. Desde que empecé. La verdad es que a mí hay 3 cosas por las cuales me reconocen en la calle. El cabello, las uñas o la voz. Por esas 3 cosas, o sea, a mí me pueden ver y decir, Mikins, pero el cabello, las uñas o la voz es lo que la gente dice, tú eres el que hace a Minerva Mansor. Y la verdad es que las uñas para mí empezaron como una revolución en mi cabeza. Siempre ha sido así como... ¿Fue como una rebeldía o fue algo que te gusta? A mí me fascina, pero sí fue un poco... Yo crecí muy abrazado por mis papás. O sea, eso de que sal del closet, yo no lo conozco, nunca lo viví. O sea, yo mi primer Barbie la pedí a los 5 años y es una historia que me fascina contar porque esta plática entre mis papás, al final a los papás nadie les dice qué hacer, en qué momento y cuando tus hijos te digan qué cosa, ¿no? Entonces, mis papás, esto me lo platicó mi papá y mi mamá ya, yo adulto, que mi mamá le dijo, yo pedí la Barbie, mi papá como, ¿cómo qué? ¿No? Así, no porque no me quisiera, sino porque pues, no te lo esperas, ¿no? Mi mamá utilizó la frase, bueno, ¿qué? ¿Lo devolvemos o qué? Y entonces, a raíz de eso, mi papá dijo, tienes razón, ni lo vamos a tirar, ni lo vamos a desechar, ni lo vamos a cambiar. Entonces, yo no conozco, mi mamá me enseñó a caminar en tacones. Más papás como estos. Yo de pronto me arreglo como quiero,
¿sabes? Y entonces un día me puso unos tacones que me había comprado. Y yo, esos son para mi personaje. ¿Cuál? Yo los quería usar, ¿no? Pero era la justificación perfecta. Y entonces me pongo los tacones y ahí iba yo a un evento que era aquí en el centro. Su mamá, el gritote, a ver, ven acá. Y yo, chin, ya me va a regañar por los tacones. Y me dijo, tú caminas así en la calle y no, ni digas que eres mi hijo. Y yo, ¿por qué? O sea, yo sí creí que era como este acto de Regaño. mi mamá o hasta como de homofobia, ¿no? Y me dijo, porque caminas horrible. Te vas a poner frente al espejo y no te vas hasta que no domines bien esos zapatos. Y entonces me enseñó a caminar en tacones. Me puso a caminar y me dijo, y te vas a parar así. Y se camina así. Sí, mi mamá ha sido mi mayor fan. Mi mamá ama peinar mi cabello. Cuando me puse las uñas, la primera vez que me pinté las uñas fue de negro. Y entonces fuimos a jugar squash con mi papá, mi hermano, mi papá y yo. Y entonces mi hermano fue el primero en vérmelas. Y yo dije, ching, pero está chiquito, ¿no? Ellos, pues al final, no sé, en mi cabeza era como, a ver qué van a decir. Siempre he sido yo el que piensa más antes que la gente. Y entonces mi hermano me dijo, ¿y por qué negras? No, me dijo, ¿te pintaste las uñas? Y yo, sí. Y él, ¿por qué negras? Y yo, pues porque discretas, ¿no? Y me dijo, píntatelas de colores. Esa fue la respuesta de mi hermano, que es 8 años más chico que yo. Entonces, yo crecí así. Y entonces por primera vez en la carrera me enfrento con que, pues resulta que no todo el mundo te acepta. Y yo decía, ay, ¿cómo? Pero pues si mis papás... Porque en mi cabeza eso era lo lógico, ¿no? Pues lo normal, que tus papás te acepten. Y resulta que no. Y entonces yo empezaba a ver cómo amigos míos los trataban feo, o a mí me veían mal, ¿no? Me trataban distinto. Entonces lo primero que hice fue empezarme a pintar las uñas. Y me empecé a dejar el cabello largo. Y cuando la gente, me acuerdo, y esto fue una disculpa, pero mi abuelita, que ahora lo entiendo y nadie, pues son generaciones distintas. Y en ese momento yo también era como soy rebelde y te voy a demostrar, ¿no? Y me disculpo mucho con ella, pero fue por eso, porque ella pues como que no entendía y entonces me hacía comentarios que para mí eran dolorosos. Y entonces yo decía, pues te lo voy a hacer más. Y entonces me empecé a hacer unas uñotas así gigantes, pero en realidad también era porque a mí me gustaban. Siempre me han gustado, o sea, siempre ha sido porque a mí me gusta, porque yo veía a una tía que también, otra parte de Minerva, y entonces yo la veía, ella fumaba y siempre traía uñas largas. Y yo de chiquito decía, yo quiero así, verme así como de elegante, cómo se veía y cómo movía las manos para todo. Entonces, eso a mí me encantaba. Eso es lo que me encantaba. Oye, no todos los papás ven esta parte, ¿estás de acuerdo? O sea, no. Le cuesta, a los padres también requieren de un momento para entender qué está pasando con... Bien dices, o sea, tú no tuviste que salir del closet. No. Porque tú siempre fuiste lo que hoy conocemos de Luis. Siempre. Y con eso has vivido y no has tenido que ir, no contra. Ni ocultarme ni nada. Los seres más importantes que nos deben de aceptar al final de cuentas son los que nos trajeron al mundo. Es papá, mamá. Y uno también. O sea, sí, pero sí, te esperas que sean los que te abracen, ¿no? O sea, los papás son quienes te esperas que digan, este es mi hijo y estoy orgulloso de. Y para mí, creo que yo sí viví mucho en el privilegio de decir, pues mis papás me aman, me aceptan, ¿qué más quiero del mundo, no? O sea, me da completamente igual lo que la gente diga de mí. Y fue muy duro porque yo no le creía a mis amigos cuando me decían de que mis papás me corrieron de la casa. Sí, ¿cómo crees eso? O sea, eso no es posible. Un papá te ama. Claro. Pero era lo que yo vivía. Por supuesto. Y entonces un día tienes que enfrentarte a la realidad y es que hay países donde es delito, ¿sabes? O sea, yo tengo una anécdota bien bonita. Yo conocí al Papa Francisco y yo le pregunté sobre la homosexualidad y entré por error a ese conversatorio con él, que era un conversatorio de jóvenes y yo me metí ahí sin arreglar y sin el protocolo, pero entré. Y justo era esta parte de decir, ¿por qué a la gente la rechazan? Y él decía, porque nos cuesta mucho ver la libertad del otro, el líder de la iglesia. Claro. Entonces,
Pero yo siempre he estado rodeado de esa gente. Ujú. Yo estudié 14 años en un colegio católico aquí en Puebla y los sacerdotes me abrazaban. Un día me fui a confesar y yo ya, me abrazaban mis papás y me amaban y me aceptaban, pero yo decía, ¿cómo? Dios, Claro. ¿qué te hice, no? Para merecerme esto. Entonces me llegué y me confesé con un padre viejito. Y entonces había fila, porque pues siempre en los colegios católicos era, los viernes nos vamos todos a confesar, ¿no? Claro. Entonces yo me senté y me dijo, ¿cuáles son tus pecados? Pero los padres pues me querían. Y me querían bien, porque luego también la gente dice como, ay, seguro, no, no me Sí. hacían nada, me querían bien, les caía yo muy bien a los Ujú. sacerdotes. Y entonces le dije, padre, es que creo que me gusta un hombre. Y entonces volteó y me dijo, ¿le estás quitando el tiempo a toda esa gente? Y yo, ¿cómo no es pecado? Me dijo, mientras no odies ni lastimes a la persona a la que amas, para ti vete. Excelente respuesta. Entonces yo navego con esa bandera y Claro. podría ser una invitación a la gente que en esta ciudad es tan conservadora, tan religiosa. La religión no es mala y la religión le prohíbe a quien cree que le prohíbe. Dicen por ahí, tu religión no me prohíbe a mí nada, te lo prohíbe a ti. Entonces, también hay que permitirse un poco quitarse las prohibiciones y quedarte con la base de cualquier ideología, que es el amor. Ama. Y ama a quien sea distinto a ti, esa es la clave del éxito. Amar a quien no piensa como tú, porque entonces te evitas de muchos problemas y de sufrir en la vida. Oye, estás trabajando mucho en Ciudad de México. Cañón. Estás picando piedra, pero, Sí. pero ahí va, ahí va. Ahí voy. Y la verdad es que he vivido cosas que jamás pensé que iba yo a vivir. He estado en lugares y con gente que jamás creí que iba a estar. Y gente que aparte valora mi trabajo y que me permite moverme dentro de esa ciudad. Me Es la abrazó capital, mucho. es la capital y estás ahí. Y yo me atrevería a decir que es la capital del mundo, porque es de las ciudades más imponentes y estuve en una de... O sea, Nueva York es una cosa asombrosa, es preciosa, pero la Ciudad de México tiene vida. Yo no lo creía, tiene vida. O sea, tú estás en Coyoacán y puedes oler a Dolores del Río y al Indio Fernández. Por supuesto. Y estás en Polanco, en la casa de María Félix, y la puedes, o sea, te cuenta todo, ¿sabes? Y las noches son mágicas. Puedes estar yo estuve en un evento donde llegó Paris Hilton. Wow. Va muy bien todo el tema de redes, pero va a haber un punto en el que tienes ¿Algo más? ¿Algo más? Pues espero, sí espero. Yo he escrito mucho, me gusta mucho escribir, y yo he hecho mucho el análisis de que los medios tradicionales jamás se van a destruir, ni van a desaparecer, son el sustento de todo. Entonces, yo quiero, en mi mundo de posibilidades, pues hacer tele, ¿no? Con algún formato, pues no sé, para el que el productor me vea bueno. ¡Concedido! Y cine es algo que me fascina, la idea de quiero hacer cine. Entonces, pues a ver qué la vida me permite. Estás en un muy buen momento de tu vida, se Sí. nota que lo estás disfrutando muchísimo. Sí, la verdad es que sí, mucho, estoy muy feliz. No feliz, pleno. Así es. Estoy pleno. Y cuando la plenitud te llega, te puede caer un meteorito. Y tú decir, que caiga aquí, por favor, y nada pasa. ¿Sabes? Estoy con esa... Hay una canción de Fangoria, antes Alaska y Dinarama, que aquí en Alaska me parece un personaje fabuloso, y se llama Dramas y Comedia. Y esta canción dice, no quiero más dramas en mi vida, solo quiero comedias. Y de pronto hay que aprender a ver a la vida como un, para de sufrir, claro. Deja de sufrir por todo y empieza a entender que la vida no es ni tu enemiga, ni le importas. O sea, no es como que la vida se voltee y diga, a ti te voy a destruir. Pues cosas pasan, pero si tú te sientas, y si yo ahorita te preguntara a ti cómo está tu vida, probablemente me contarías hasta una tragedia. Claro. Y entonces yo diría como, ay, mi historia está bien bonita, ¿no? ¿Sabes? O sea, es eso. Le has dado la vuelta a la vida. Me gusta escuchar esta parte. A ver,
tienes un problema de salud desde que naciste, ¿no? Fuiste abusado. O sea, las condiciones le has dado la vuelta a la vida y has dicho, esto va. Sí, y creo que apenas lo estoy no abrazando, aceptando. Siempre mi mamá, es que tú eres muy valiente. Porque aparte, te digo, yo en esta ciudad siempre he vivido quitado de la pena. He entrado a la iglesia en tacones, vestido visualmente como una mujer. Así fue la boda de una prima. Así comulgo. O sea, Claro. pero no es un acto de ir y decir, le voy a demostrar a la iglesia quién es Luis Mon. No, solo he sido yo y me aguanto la pena, me aguanto las miradas, también decir, no, a mí la gente no me malvé. Pues no, la gente me ve y claro que habla y claro que se burla y es un acto humano, ¿no? Pero jamás me ha interesado. Y entonces mi mamá a eso le llama valentía. Justo ahora he aceptado que el tema, por ejemplo, del abuso, pues yo lo resolví solo. Así es. Me callé 16 años. Yo lo resolví perfectamente solo. Y entonces, por eso es como... Le quitaste el drama, ¿no? O no, porque aparte me encanta el drama, me encanta, me fascina, pero más bien mi filosofía, y por eso me he enamorado de quien he querido y todo, y jamás me dejo, que has de saber, y esto poca gente lo sabe, pero dentro de el medio del espectáculo, a mí me han dicho que tengo fama de ser complicado. Muy complicado, o sea, esa es mi fama, que yo no sabía hasta que alguien que estuvo ahí en la casa de los famosos me lo dijo, que me dijo, es que tú tienes fama de ser muy complicado. Qué bueno, porque para mí ser complicado es que no me dejo. Claro. Pero es que nunca me he dejado ni de la vida. Entonces, ¿cómo me voy a dejar de alguien si a la vida no le he permitido que lo que me haga me trastorne, ¿sabes? Conócelo. Y no lo digo desde el ego tampoco, a veces lloro demasiado y sí me duele lo que la vida hace, pero es una cuestión de pararte y decir como, bueno, ya me lo hiciste, ahora yo te voy a hacer. O sea, como que permítanse también en sus casas levantarse un día y decir, ¿y si te doy revancha? ¿Qué pasará si un día yo también te intento golpear, no? ¿Qué puede pasar? Cosas buenas, digo yo. Dale, a la vida por los cuernos. Me queda claro que a la vida la has tomado por los cuernos y han salido bien las cosas. Afortunadamente. Porque amas, abrazas a Luis todos los días, ¿no? Creas estos personajes y te vas creando tú todos los días. Mis fantasías. Sí. Así es. Porque la vida requiere de fantasía, requiere, ¿sabes qué? De estos toques de locura. ¿Qué haríamos sin estos toques de locura? Siempre, ahora en la comunidad LGBT, no sé si lo has escuchado, pero siempre dicen las inventadas. Claro. ¿Qué espectáculo poder inventarte, no? A mí jamás me ha parecido una ofensa. Yo creo que los seres humanos venimos a inventarnos. Todos los días. Ponte las plumas que quieras. Todos los días. Ve vestido como quieras. Habla de la forma en la que te apetezca. Mientras no te metas con nadie, haz lo que se te antoje. Invéntate. A mí me parece espectacular inventarse, ¿no? Me encanta inventarme todos los días con cada entrevista. Luis, muchas gracias. Gracias a ti, Sofía. Gracias porque nos compartes algo muy desde como tú eres, auténtico y original. Gracias. O sea, no estás inventado. Hoy no estás inventado. No. Hoy no está inventado en esta entrevista. Todos los días se puede inventar. Todos los días nos inventamos un poco, pero no. Y hagámoslo, pero me gusta poder compartir contigo estas entrevistas. Un personaje que le está dando vida, ¿no? Le está dando vida a diferentes personas. Qué maravilla, ¿no? Que digas, oye, soy Luis, pero me doy el lujo de poder ser quien yo quiera. De ser quien yo quiera. Gracias. Gracias a ti, Sof. Sígalo en TikTok, es maravilloso. Gracias por hacer tanto y porque sé que esto es solamente el comienzo. ¡Ay! Suena imponente cuando lo dicen así, pero pues sí, que así sea y que así sea para todos y para los que nos ven y a ti gracias, porque a mí jamás se me olvida y yo siempre lo he dicho, yo empecé con todos ustedes, gracias. Con todos, o sea, no hubo uno que me faltara y a quien no conozca
y sería muy ingrato de mi parte no agradecer esas pataditas de buena suerte, esas enseñanzas, que a lo mejor no te sentaste un día y me dijiste, mira, se hace así, pero ¿te acuerdas de esos enlaces que hacíamos donde yo te hablaba y te platicaba de los espectáculos? Por Esas oportunidades a supuesto. mí jamás se me olvidan, porque si yo no hubiera pasado por todo, yo no estaría No estaría aquí, hoy aquí. ¿sabes? Yo agradecida, feliz. Muchas gracias. Feliz de compartirle a la gente, Luis Munguía. Síganlo en su TikTok. Gracias, Luis. Gracias a Muchísimas ti. gracias. Estas son las historias que compartimos contigo en esto que se llama Los 50. Le hemos dado a bien los 50 porque vamos de 50 en 50 para llegar a 500. Gracias.